Bueno, y nos acompaña el ex canciller y también ex vicepresidente de la República, Samuel Luis Navarro, actual miembro del PRD, precisamente para hablarnos de este tema. Hoy hubo un pronunciamiento puntual por parte del candidato Juan Carlos Navarro y también de altos directivos de la cúpula del PRD en torno a esta situación. Señalan que se está empañando una vez más la imagen de Panamá y piden acciones puntuales. Efectivamente, Yenia, buenas noches y buenas noches a todos los televidentes. El caso no se puede minimizar. Lo que ha sucedido hoy en Italia es un hecho grave. Y es un hecho grave donde Italia, la justicia italiana, llama a juicio sobre el tema de la vítola. Corrupción internacional relativo a Panamá, no a ningún otro país. Las autoridades, tanto judiciales como el Ejecutivo, han tratado de minimizar lo que ha sucedido, planteando, como han venido planteando desde hace mucho tiempo, de que esto es una novela mal traducida, en fin, toda clase de... Una novela, una babosada, también que el tema de corrupción que se está investigando, o corrupción internacional, en un principio no tenía que ver con Panamá, se hablaba de India, pero puntualmente se habla de Panamá y de la figura del presidente Ricardo Martinelli y otros funcionarios del gobierno. Efectivamente, y esa es la importancia de lo que ha sucedido hoy. Por eso se ha hecho un llamado, y se ha hecho un llamado muy respetuoso a las autoridades judiciales, que ya veo que han reaccionado diciendo de que este es un caso que no se puede abrir porque ya fue cerrado, inclusive con un pronunciamiento de la Corte, cosa que no es cierta. Este caso se puede abrir. Y de hecho, el compromiso que ha asumido hoy el candidato Juan Carlos Navarro es que, de ser electo el día 1 de julio, este caso va a ser sometido a una fiscalía especial que será promovida a través de la ley para que investigue hasta sus últimas consecuencias. ¿Pierden esperanzas ustedes que durante la gestión de la procuradora Ana Belfont suceda algo, se reabra? Ella dijo un poco más tarde que pues si las autoridades italianas solicitasen colaboración, colaboraría, pero definitivamente fue puntual y usted la escuchó y la escuchamos todos que el caso no se va a reabrir. No hay indicios, aunque debería ser lo que debe hacer la procuradora, en este momento no hay indicios de que tengan intención siquiera de abrir o de iniciar o reiniciar ninguna investigación. Por eso es que es el llamado que Juan Carlos Navarro ha hecho hoy muy respetuosamente a los otros candidatos para que se sumen a un compromiso de que quien resulte electo el día 1 de julio garantice a la ciudadanía panameña que este no será otro caso que quedará impune. Aquí hay un caso donde, por un lado, se ve empañado la nación panameña a nivel internacional, todos los medios internacionales hoy lo están resaltando, y por el otro lado es que hay un caso que apunta a corrupción que afecta al pueblo panameño, porque esto no es un tema de que los italianos iban a pagar la coima la estamos pagando los panameños cuando tenemos que pagar por estos helicópteros y por estos radares con sobreprecios y con coimas. Hay un tema importante y tiene que ver también con la descripción que ha dado el presidente Martinelli a lo largo de toda la divulgación de este caso, y que es una telenovela. Pudiese tener el adjetivo de telenovela por lo largo que ha sido un proceso de 30 meses en donde se ha investigado la vinculación directa que pudiese tener los contratos realizados entre Finmecánica y el gobierno panameño. El panameño de la calle no comprende muy bien esta película de lo que está sucediendo. Realmente se habla, incluso el presidente ha dicho que esto tiene matices políticos que están tratando de empañarlo incluso desde Italia hacia él. Por favor, para aclarar un poco lo que es la justicia italiana en este caso y también de qué se está juzgando, hay corrupción internacional, ¿cómo se sanciona esto? Jenny, esto no puede ser... esto no es una investigación que resulta en función de una campaña electoral en Panamá. Hay que estar muy claro. La justicia italiana viene investigando esto desde hace más de 2 años. Inclusive yo aquí, en este mismo canal, cuando se dio aquel caso donde se acusaba a la vítola y a otros italianos con un tema de unas muchachas y el presidente Berlusconi, en fin, alerté que aquí habían raíces que traían hasta Panamá este caso, y precisamente por este caso de corrupción de Finmecánica, por los radares y por los helicópteros. Hoy vemos el resultado de todas esas investigaciones en un llamamiento a juicio.
y un llamamiento a juicio, por un lado, con un fiscal, que es uno de los fiscales más respetados que hay en Italia. Este fiscal, que se le llama el fiscal de las manos limpias, es un fiscal que se ha jugado su vida peleando contra las mafias en Italia. A la vez, la seriedad de la jueza que llama a juicio es totalmente reconocida y su honorabilidad reconocida en todas partes. O sea que no podemos plantear con respecto a la justicia italiana lo que aquí sabemos que sucede con la justicia panameña, que es manipulada absolutamente por quien hoy ostenta el poder. Bueno, usted como ex canciller, ¿cómo pudiese este caso pues de corrupción internacional afectar toda esa imagen que Panamá ha venido trabajando y ganando muchísimo, con muchos reconocimientos en torno a la transparencia, en torno a su crecimiento, en torno a su imagen? ¿Cómo puede este acto, y si pudiese, traer tropiezos para Panamá? Genia, este y otros actos a los cuales este se suma, en efecto, le han hecho un daño muy grande a la imagen de nuestro país en términos de corrupción, en términos de reglas de juego, en términos de la justicia en nuestro país. Y eso lo recuperaremos como recuperamos en estos años esa imagen internacional. Pero más que la imagen internacional, esto lo que nos lleva es a una realidad en nuestro país. Esta administración ha endeudado al pueblo panameño en unas sumas exorbitantes. Cuando vemos que gran parte de eso está resultando en dineros cuestionados de que fueron desviados para coimas, para sobrecostos. Se hablan de 18 millones de euros. Son más de 20 millones de dólares. A través de la empresa Agafia, que terminaba siendo pues su vehículo de tránsito para coimas. Esto es lo que dice el fiscal, esto es parte de la base que toma efectivamente. la jueza. Y ese es uno de los elementos que queremos resaltar, de que esto no es que sale de los bolsillos de los italianos, esto sale de los bolsillos de los panameños, esto sale del impuesto que pagamos todos los panameños, y esto sale de del sacrificio que hace el pueblo panameño, mientras que vemos, como lo hemos visto en los reportajes durante la noche de hoy, las penurias que tiene que pasar el pueblo panameño para poder alimentar a sus familias, las penurias que sufre el pueblo panameño por la falta de agua, por el pésimo servicio de transporte. Vemos como alegremente en una transacción cuestionada desde su inicio, porque aquí hay que dejarlo muy claro, desde el propio inicio de esta transacción fue cuestionada por los sobrecostos, fue cuestionada técnicamente, porque la realidad es que nosotros hemos estado trabajando aquí en Panamá con unos radares de los Estados Unidos y ahora aparecieron con unos radares de Italia que acoplarlos con los sistemas que hemos tenido nosotros aquí no ha sido tarea fácil. Creo que todavía ni siquiera funciona. Aquí hay un hecho puntual y es algo. Italia se rige bajo un convenio internacional que tiene que ver con la seguridad, pero ese convenio le impide a Italia precisamente procesar esa corrupción pasiva, es decir, el que recibe la coima, solamente al que está en la cabeza de la estructura, que en este caso está siendo señalado la vítola. Efectivamente, pero mira tú lo curioso de esto, esta es la primera vez en la historia que un ciudadano europeo, en este caso el señor Lavítola y el señor Ponsesere, resultan encausados por una coima que los relaciona directamente con el presidente de un país latinoamericano en ejercicio. Esta es la primera vez en la historia. O sea, lo que estamos viendo efectivamente es que se está llevando a juicio a un italiano en Italia, pero aquí en Panamá la justicia ha dicho que no hay nada. O sea que de ser fundamentado, de ser legítimo, de ser real o de ser probado lo que dicen las autoridades en Italia, le corresponde a Panamá juzgar aquí. Por Italia supuesto. no lo puede hacer, aparte el presidente tiene inmunidad. Por supuesto, pero recordemos una cosa, estos casos tienen otras vinculaciones, por dónde pasaron los dineros, si los dineros pasaron por sistemas bancarios europeos o de Estados Unidos, en fin, todo esto tiene otras consecuencias. Vemos hoy, precisamente hoy, el expresidente Portillo de Guatemala se declara culpable por la intención de lavar dinero
de corrupción, no de narcotráfico, de corrupción durante su gestión de gobierno, ya no es presidente, está preso en Estados Unidos por extradición y hoy se declara culpable. O sea que este no es un problema de que va a desaparecer. Por eso es que insistimos. Yo quisiera saber, el candidato José Domingo Arias, ¿cuál es su posición frente a esto? Lo dijo, dijo claramente que si el único o la única institución que puede reabrir un caso es la Procuraduría y que él no tiene injerencia en las decisiones de la Procuraduría. O sea que de ser electo el día 1 de julio, él no tendría ningún compromiso con el pueblo panameño de investigar algo que evidentemente demuestra que hay corrupción. También es importante señalar, y retomando un poco un mensaje que publicó el vicepresidente de la República y también candidato a la presidencia, no es ahora a 50 días de las elecciones que me he pronunciado sobre el caso La Vítula. Desde un inicio lo dije, indiscutiblemente está haciendo alusión a que hay un trasfondo, un interés político por parte de la campaña del PRD para aprovechar este momento y sacar provecho. Mira, yo reconozco y aplaudo de que dentro de esas declaraciones el vicepresidente dijo que efectivamente de llegar el 1 de julio, él también abriría, él se garantizaría de que se abriría esta investigación. ¿Por qué creer que no hay un interés de sacarle provecho a este tema político? ¿Por qué hablarlo ahora con énfasis a nivel de una conferencia de prensa con personalidades tan importantes? Porque el llamado a juicio se dio hoy. El llamado a juicio no se dio ni hace 1 año y medio, ni se dio hace medio año, sino se dio hoy. ¿Quieren reiterarle ustedes algún mensaje a la Procuradora de la Nación, que tendría en todo caso la última palabra en este caso aquí en nuestro país? Se nos terminó el tiempo, así que lo dejamos con esa palabra. Mi posición es la posición que yo creo que corresponde a quien administra la justicia, de servirle al pueblo panameño y garantizar que todo lo que se pueda investigar se va a investigar. Al final, en las investigaciones es muy posible que existan otros elementos que te lleven a un resultado, pero que se investigue. Lo que yo no pienso que corresponde a alguien independiente en la Procuraduría General de la Nación es que no va a abrir este caso porque no ha encontrado más nada. Si un juez en Italia, en un sistema que todos sabemos cómo funciona de bien, donde hay gente que se ha arriesgado su vida para luchar contra el crimen organizado y contra las mafias, abre juicio, encuentra elementos para abrir juicio, es que hay un delito. Bueno, con eso terminamos. Muchísimas gracias por acompañar. También importante